¿Bien? No veo a ninguno hoy día. Ojalá pongan cámara. Bien, Víctor. Vayan poniendo sus cámaras chiquititos para poder verlos. Por favor. Chicos, sus cámaras. Gracias, Ferni. Gracias, Bastián. Bastián, me sacaste al tiro la cámara. Amanda, Sebastián, Javier, Tomás, David, Jaime, Ivania, pongan las cámaras chiquititos, por favor, para poder comenzar. Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a compartir pantalla. Espero que estén todos muy bien, que hayan podido descansar en su fin de semana. Y lo primero que vamos a mencionar es la prueba del libro que tienen que leer este mes, que se llama No somos irrompibles. Son 12 cuentos de chicos enamorados. Ese es el libro que tienen que leer este mes. No somos irrompibles. Son 12 cuentos de chicos enamorados. ¿Ya? Ya les he avisado. A ver, el nombre del libro para que lo empiecen a leer, niños, y no estén hasta último momento. Lo otro que les voy a comentar antes de comenzar nuestra clase, que es importante recordar, necesito que todavía me envíen las exposiciones a aquellos estudiantes que no la han enviado, por favor. Yo les di mi correo, les di el número de teléfono también, en caso de que no fuera muy pesado el video. Esto corre para todos. Todos me tienen que mandar la exposición del hecho noticioso. Otra de las cosas que también les voy a recordar es que las pruebas están habilitadas para que ustedes ingresen a rendirlas, para que no se les vayan juntando. Hay niños que me deben como 3 pruebas juntas, entonces es mucho. Y estas pruebas se cierran el día miércoles, se van a cerrar, ¿ya? Para que ustedes ingresen. También los que no han dado la prueba del libro Papaíto a Piernas, también ingresen a darla, niños, por favor. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que corresponde a comparar cuentos. Nosotros sabemos lo que es un cuento, sabemos su estructura, los personajes, etc. Y hoy vamos a comenzar con nuestro objetivo, lunes 2 de noviembre, comparar cuentos, para que vayan anotando el objetivo de la clase, y ustedes me van avisando si es que ya lo han escrito o no, es cortito. Ya, comparar cuentos. Hoy día vamos a trabajar principalmente 2 cuentos que vamos a ir viendo. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando la publicidad, les nombré varios tipos de publicidad y ustedes tenían que elaborar su propio concepto de publicidad. Recibí súper pocas tareas, niños, yo no sé a qué correo las están mandando, pero acá tenemos uno de los conceptos de publicidad, que dice: la publicidad es el estado o cualidad público. Los avisos publicitarios informan las bondades de un producto o servicio a la sociedad con el concepto de motivar el consumo de los productos, que es más de lo que hemos estado hablando clases anteriores, ¿cierto? Cuando vimos la publicidad o los afiches o los avisos publicitarios. La publicidad se puede transmitir en diversos medios, como periodísticos, revistas, televisión, radio o internet. Los medios de comunicación pueden financiarse de la venta de espacios de publicidad. También mencionamos lo que eran los espacios de publicidad, cuando de repente estábamos mirando las noticias, la tele, algún matinal, o estábamos escuchando la radio y de repente salían espacios de publicidad breves, ¿cierto? Que eran con
eran breves, concisos. Los expertos consideran, para que llame la atención de la gente, debe tener buena calidad, debe tener en cuenta el objetivo, tiene que ser atractivo, su mensaje debe estar perfectamente claro, debe aportar para desarrollarse en canales adecuados y ser lanzada en el momento más oportuno. Acá tenemos una definición que está muy correcta, muy bien, porque eso es lo que pretende buscar, es lo que pretende el objetivo de esta publicidad. Y hoy día vamos a trabajar entonces en los cuentos, vamos a comparar distintos cuentos. Y tenemos acá como definición, lo primero que vamos a hacer es que el cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, ¿ya? Pues muchas veces podemos ver cuentos o narraciones que son escritas sin dibujo y otros que como cuentacuentos, ¿ya? Las características del cuento, aunque las historias de estos cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten algunas características que tienen en común, como por ejemplo, el cuento tiene una estructura central, ¿cierto? Va vinculada a un protagonista. Se va desarrollando la historia de acuerdo a ese personaje que puede ser el personaje más importante. Y pueden acompañar los otros personajes, pero quizás que no son tan elementales dentro de esta historia o de este cuento. Las acciones también suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Recuerden que los cuentos tienen una estructura que es un inicio, un desarrollo y un cierre, y dentro del inicio, además de presentar los personajes, nosotros igual vamos ubicando el tiempo donde va ocurriendo dicha historia o dicho cuento, y el espacio, el lugar, en un bosque, una cabaña, etcétera. También es ficticio, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico, porque le vamos agregando cosas, porque le vamos cambiando cosas de la realidad y estamos haciendo que esto tenga un poco más de fantasía, de hechos más fantasiosos. Cada acción desencadena una consecuencia, ¿ya? Aquí estamos nombrando algunas características de los cuentos que ya los hemos trabajado, por lo tanto ustedes ya debieran saber, conocer cómo son estas. Los personajes también principales deben resolver los problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Los personajes principales son los que aparecen en reiteradas ocasiones en estos cuentos y que siempre se nombran mucho, les van ocurriendo cosas, ¿cierto? Pueden ser difíciles o no. Y también existe uno o varios personajes claves que son esenciales para que el protagonista pueda superar las pruebas que habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, el hada que ayuda a la princesa. En otro tipo de cuento, el animal que le indica el camino a seguir para llegar a un lugar determinado, etc. Deben ser breves también. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única, ya que al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde un poco el efecto de la historia o lo que se quiere generar. Voy perdiendo un poquito el hilo conductor de este cuento. Vamos a continuar. Las partes del cuento ustedes las saben, como todo cuento, toda narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto. Las partes de esto son el inicio, donde presento los personajes, donde se ve el espacio, el tiempo donde ocurre este cuento o esta historia, esta narración.
El desarrollo es donde yo presento el conflicto, ¿cierto? Donde ocurre el problema, donde ocurre la situación más específica, y el desenlace es donde yo supuestamente resuelvo el problema, resuelvo el nudo. Y acuérdense que hay cuentos o narraciones que no tienen un final final, sino porque vienen segundas partes, ¿cierto? Tenemos también tipos de cuentos. El cuento se divide en dos características, que puede ser el cuento popular o el cuento literario. Cuando hablamos de cuento popular, chicos, se trata de historias ficticias. Se trata de historias ficticias, de autores desconocidos, y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pueden ser fábulas o cuentos de hadas. Y cuando hablamos de cuentos literarios, es cuando nosotros le contamos cuentos a los niños. También, a ver, me voy a detener ahí porque me quieren hacer una pregunta. ¿Qué pasó, Jaime? Escríbame nomás en el chat y yo ahí le voy a responder. Cuando hablamos de los tipos de cuento, entonces, los populares, les nombré un par, y de los literarios son narraciones a niños o son historias más largas, ¿cierto? Tiene que ver más con la literatura. Ahora viene una actividad, niños, ya que les he nombrado acerca de los cuentos. Acerca de los cuentos, y luego vamos a ir trabajando fragmentos de dos cuentos, porque hoy tenemos que comparar dos cuentos. Ese es nuestro inicio de la clase, comparar dos cuentos. Pero primero tenía que mostrarle más o menos cómo era la estructura de los cuentos, para que pudiéramos trabajar ahora los fragmentos de los cuentos que vamos a nombrar. Vamos a leer, miren acá, actividades de comparación entre dos cuentos. El papá de Simón es uno y el otro se llama La casa de muñecas. Esos dos cuentos vamos a trabajar el día de hoy, y en la actividad que yo les voy a ir mencionando aparecen fragmentos, trocitos de cuentos. Pongan atención. Víctor, ¿me puedes leer el primer párrafo que está en pantalla, por favor? Todos atentos porque van a tener que ir respondiendo. ¿Está por ahí Víctor o no? Parece que Víctor no está con audio entonces. Ay, no te deja hablar. Víctor, Ya. ¿puedes hablar? Dice que el computador no lo deja hablar. Bueno, que use el chat, porque Víctor siempre es participativo. Sí, Víctor es súper participativo. Permiso, Vamos. profesora. Javier Agüero, a ver si me puede leer el primer párrafo para que podamos ir respondiendo las preguntas. Ya, tía. Todos habían escuchado hablar de la Banclote en sus casas y se daban cuenta de que sus madres, aunque la trataban cortésmente en público, después se referían a ella con una lástima algo despectiva que los niños captan sin saber la causa. En realidad, como no conocían a Simón, que nunca salía a jugar con ellos por las calles del pueblo a orillas del río, tampoco lo querían. En el colegio lo recibieron con una mezcla de disimulada alegría y gran asombro. De boca en boca había circulado la frase dicha por un grandote de 14 o 15 años que presumía de saberlo-todo y que entrecerró los ojos al afirmar: es que, miren, Simón, bueno, la cosa es que no tiene papá.
Súper bien, Javier, muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene de especial la familia de Simón? Chiquititos, ¿qué tiene de especial la familia de Simón? Acá pongan atención en el párrafo del cuento El papá de Simón, dice, todos habían escuchado hablar de la Blanchotte en sus casas y se daban cuenta de que sus madres, aunque le trataban cortésmente en público, después se referían a ella con una lástima algo despectiva que los niños captaban sin saber la causa. En realidad, como no conocían a Simón, que nunca salía a jugar con ellos por las calles del pueblo o a orillas del río, tampoco lo querían. En el colegio lo recibieron con una mezcla de disimulada alegría y gran asombro. De boca en boca había circulado la frase dicha por un grandote de 14 o 15 años que presumía de saberlo todo y que entrecerró, los ojos al afirmar. Es que miren, Simón, bueno, la cosa es que no tiene papá. ¿Qué tiene de especial la familia de Simón, chiquillos? Voy a ir preguntando. Iván, ¿qué tiene de especial la familia de Simón? Perdón que se me perdieron mis lentes y leo pésimo. ¿Qué tiene de especial, Iván, la familia de Simón? A ver si está por ahí, Iván. Renato Mera también. Ahí les estoy leyendo el chat y es súper bien las respuestas que me están dando los niños. Víctor también, muy bien. Pero el resto, me gustaría también que el resto que se conecta participe en la clase. Amanda. Ya, Amandita, ¿está por ahí? No, no está la Amanda. Ya, Tomás, muy bien. Amanda, la pregunta aparece en pantalla. Vamos con el segundo párrafo y lo va a leer. Es que no tiene papá, eso es lo especial que tiene la familia de Simón, ¿cierto? Y vamos a continuar con el siguiente párrafo, lo va a leer Tomás. Y este es de la casa de muñeca, porque estamos comparando ambos textos, ambos cuentos. Ya, Tomás. Ya, profe. Eran las hijas de una pequeña lavandera, perdón, muy trabajadora. Lavandera. Ya. Muy trabajadora, que iba de casa en casa y a la que le pagaba por día, eso era ya de por sí agradable. Pero además, ¿dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía, con seguridad. Todos decían que estaba en la cárcel, de modo que eran las hijas de una lavandera y de un malviviente. Ya, lo vamos a volver a leer para reforzar. Dice, este párrafo, este fragmento es de la casa de muñecas. Voy mezclándole dos cuentos a ustedes. Eran las hijas de una pequeña lavandera muy trabajadora que iba de casa en casa y a la que se le pagaba por día. Eso era ya de por sí desagradable. Pero además, ¿dónde estaba el señor Kelvey? Nadie lo sabía con seguridad. Todos decían que estaba en la cárcel, de modo que eran las hijas de una lavandera y de un malviviente. Entonces, nuestra pregunta que debemos responder, ¿tiene de especial la familia de las hermanas Kelvey? ¿Qué puede ser? Ya. Ahí Jaime me dijo que no tienen un padre presente. Muy bien. Vamos a preguntarle a otros chicos. Joaquín Roa. Joaquín. ¿Dónde está Joaquín Roa, Agustina, Camilo,
A todos ellos les habilité el audio y ninguno responde. David. Pero ya. ¿Qué tiene de especial la familia de las hermanas? Que no hay un papá que está presente, ¿cierto? Muy bien. Súper bien a los que respondieron. Vamos a continuar. Y el siguiente párrafo, tanto como Simón como las hermanas reciben un trato poco amigable por parte de sus compañeros. Así que ahora vamos a volver a otro fragmento del papá de Simón y lo va a leer Gustavo Rivas. Gustavo, por favor, habilite su micrófono. Yo ya se lo habilité. ¿No está? Vicente Soto. Hoy, chiquillos. Vicente, habilité tu audio. Todavía no, Víctor, porque primero tenemos que leer el fragmento. David, Isabú, Agustina. Hola, hola, Ya, sí, ¿ahí quién me está hablando? hola. Vicente, Vicente, ya. Lectura. ya desde el inicio, ¿cierto? Sí, mi amor. Y el grandote que había dado la noticia llenó de orgullo por su triunfo y le preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Él contestó, Simón. El otro le gritó, uno se llama Simón y algo más. Simón, ¿eso no es un apellido? A punto de llorar, el pequeño contestó por tercera vez, me llamo Simón. Los, los chiquillos se echaron a reír, el grandote triunfante alzó la voz. Pueden ver bien claro que no tiene papá. Se produjo un gran silencio, los niños estaban atónitos ante un hecho tan extraordinario, imposible, monstruoso, un niño sin papá, lo miraban como un fenómeno, como algo ajeno de la naturaleza y se sentían crecer en ellos. Él desapareció, hasta entonces sin explicación. De su madre hacía el no sé qué decir, no veo bien. Blanchote. Perdón. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Vuelvo a hacer la lectura, dice, y el grandote que había dado la noticia, acuérdense que un niño había dicho, lleno de orgullo por su triunfo, le preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Le contestó, Simón. El otro le gritó, uno se llama Simón y algo más. Simón, eso no es un apellido. A punto de llorar, el pequeño contestó por tercera vez, me llamo Simón. Los chiquillos se echaron a reír. El grandote triunfante alzó la voz. Pueden ver bien claro que no tiene papá. Se produjo un gran silencio. Los niños estaban atónitos ante un hecho tan extraordinario, imposible y monstruoso. Un niño sin papá lo miraban como a un fenómeno, como algo ajeno a la naturaleza, y sentían crecer en ellos el desprecio, hasta entonces sin explicación, de sus madres hacia la Blanchote. Entonces, vamos a responder estas dos preguntas. Dice, ¿cuál es el objetivo del grandote cuando interroga a Simón? Bastián, ¿cuál es el objetivo del grandote cuando interroga a Simón? Profe, ¿me escucha? Sí, mi amor. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es el objetivo del grandote cuando interroga a Simón? Ah, que le preguntaba que si que su apellido, si no tenía apellido, que solamente Pero, se llamaba Simón Simón. pero ¿cuál es el objetivo del grandote? Lo que significa grandote. ¿Cuál es el objetivo de este niño grande? ¿Cuál era el objetivo de este niño grande al interrogar a Simón? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la intención? Lo que entendí, profe, que él le estaba preguntando que era su,
cómo se llamaba y le estaba sacando que dijera que no tenía papá. Sentirlo extraño Ya. al Simón. Ahí, mira, hasta el Benjamín respondió muy bien. Así que ¿quién puso a hacerlo sentir sexy? Nada que ver, Polgueta. Mira, podría responder cosas que corresponden a la clase. Hacerlo sentir mal, ¿cierto? Humillarlo, me habían dicho más arriba, Jaime. Súper bien. Hacerlo sentir mal, me están poniendo. Súper bien. Ese era el objetivo del niño más grande al interrogar a Simón, era humillarlo, hacerlo sentir mal. ¿Y qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención de Simón a sus compañeros? ¿Cómo reaccionan frente a esto? Vamos a ver, voy a poner Fernanda López. Ahí le activé el audio. ¿Qué le llama la atención de Simón a sus compañeros? ¿Cómo reaccionan frente a esto? ¿Que se sintió humillado? Ya. ¿Pero qué le llama la atención de Simón? Ya. Cuando Simón dijo que él era Simón, solo Simón, y le empezaron a preguntar, pero uno tiene un apellido, ¿cierto? Sí. Independientemente si se repite o no, uno tiene un apellido. Él solamente dijo Simón. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros frente a esto? Se burlaron de él porque no tenía apellido. Se burlaron de él porque no tenía apellido, muy bien, y quedaron atónitos, ¿cierto? Quedaron como lo miraron como fenómeno, como que esto no puede ocurrir, se impresionaron, ¿verdad? Sí. Muy bien, Fernandita, muy bien. Sí, Víctor, te voy leyendo en el chat, hijo. Lo que pasa es que no se te escucha tu micrófono, pero sí te voy leyendo, ¿ya? Muy bien, Víctor, también. Vamos a continuar. Acá tenemos otro fragmento y este es el de la casa de muñecas. Ahora, Víctor, ¿sí puedes usar micrófono? Te habilité. ¿Víctor? No, Víctor no tiene micrófono. Vamos a ver qué nos va a leer este fragmento. ¿Jaime? Jaime, si nos puede leer, por favor. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Ya. Era la hora de la merienda y las niñas se agruparon a la sombra de los pinos y de pronto mientras miraban a las Kelvey comiendo en su diario, siempre solas, siempre escuchando, decidieron ser odiosas con ellas. Emily Cole empezó el murmullo. Lil Kevin va a ser sirvienta cuando sea grande. Oh, qué horrible, dijo Isabel Burnett, mirando a Emily de una manera especial. Míreme ahora, dijo Lena, y resbalando, deslizándose, arrastrándose en un pie, riéndose detrás de mano. Lena se acercó a las Kelby. Lil levantó los ojos de su merienda, envolvió rápidamente el resto. Nuestra Else dejó de masticar. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Es verdad que vas a ser una sirvienta cuando crezcas, Lil Kelby? Oh, chilló Lena. Un silencio de muerte, pero en un lugar de contestar, Lil solo sonrió de esa manera tonta y avergonzada. La pregunta no pareció importarle en lo absoluto. Qué fracaso para Lena. Las chicas empezaron a reírse. Muy bien, Jaime. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente la lectura. Era la hora de la merienda, las niñas se agruparon a la sombra de los pinos y de pronto, mientras miraban a las Kelvey comiendo de su diario,
siempre solas, siempre escuchando, decidieron ser odiosas, con ellas. Amy Cole empezó el murmullo. Lil Kelvey va a ser sirvienta cuando sea grande. ¡Oh, oh, qué terrible! Dijo Isabel, mirando a Amy de una manera especial. Mírenme, mírenme ahora, dijo Lena, y resbalando, deslizándose, arrastrando un pie, riéndose detrás de la mano, Lena se acercó a las Kelvey. Lil levantó los ojos de su merienda, envolvió rápidamente el resto. Nuestra Else dejó de masticar. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Es verdad que vas a ser una sirvienta cuando crezcas, Lil Kay? Chilló Lena. Un silencio de muerte, pero en lugar de contestar, Lil solo sonrió de esa manera tonta y avergonzada. La pregunta no pareció importarle en absoluto. ¡Qué fracaso para Lena! Las chicas empezaron a reírse. Y acá dice, Lena no podía soportarlo. Se puso las manos en las caderas, se lanzó hacia adelante. Sí, sí, el padre de ustedes está preso, silbó malévolamente. Esto era algo tan maravilloso haberlo dicho que las niñas se alejaron corriendo en bandada, muy, muy excitadas y enloquecidas de alegría. Miren qué maldad. ¿Cuál es el objetivo de Lena cuando se acerca a las hermanas? ¿Quién me podrá responder eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Lena cuando se acerca a las hermanas? Ahí estoy, molestarlas, dice Jaime, muy bien. Burlarse de ellas, ¿cierto, Amanda? Muy bien. Tommy, te activé el audio. ¿Cuál era el objetivo? Burlarse de ellas, ¿cierto? Hacerlas sentir mal y humillarlas también, porque les estaba diciendo que iban a dedicarse a otra cosa cuando fueran más grandes. ¿En qué se parece la actitud de los compañeros del colegio de Simón y los compañeros del colegio de las Kelvey? ¿En qué se parecen estos dos, chiquillos, para ir finalizando? Yo les voy a leer el chat. Si quieren el audio me van avisando y lo activan. Vicente, Jaime, Fernanda, Bastián. Chiquillos, dígame. Que los compañeros de curso de él no lo molestaban y los de los otros sí. ¿Los dos lo molestaban o no? Sí. Y también los dos nos miraban como un bicho raro. Muy bien, Jaime, súper bien. Chiquillos, les voy a explicar lo que deben realizar ahora. Miren, seguimos hablando de los fragmentos de los textos, de la comparación de ambos cuentos, ¿ya? En los dos casos los niños no tenían padre, uno estaba preso supuestamente y el otro no estaba, ¿verdad? No, porque el niño no tenía apellido. Entonces, para continuar la temática de comparar ambos textos, súper interesante estos dos cuentos, muy lindos además, para que por si les interesa leerlos después, tienen que seguir leyendo acá los mismos fragmentos y ustedes van a ir completando en su cuaderno, ¿ya? Acá hay más fragmentos de un cuento y del otro y ustedes van respondiendo las preguntas. Acá también siguen los párrafos, los fragmentos de los cuentos y ustedes van respondiendo las preguntas y una vez que responden todas las preguntas van a responder este cuadro comparativo, este esquema. ¿Ya? Dice, ¿qué piensan los demás que los diferencia del resto? Acá ponen acerca de la historia de Simón y acá está el otro cuento y ahí realizan el cuadro comparativo de dichos cuentos trabajados el día de hoy. ¿Queda claro, chiquillos? El PPT los envió todas las clases al profesor jefe y a alguno de sus compañeros chicos. Ya, porque yo no tengo el contacto de todos. Entonces, entre ustedes tienen que ir pasándose la información. Les vuelvo a avisar para finalizar la clase que las pruebas pendientes hasta el miércoles van a estar habilitadas para que lo hagan.
Envíenme las disertaciones también pendientes. ¿Ya, chiquitines? Y Jaime, me puedes escribir al correo por la duda que tenías al principio de la clase acerca del promedio. Quizás te faltan notas. También es importante eso, ¿ya? O trabajos. Ya, chiquillos, les mando un besito, cuídense mucho. Nos vemos el otro lunes.